Entonces, Luisa nos propuso que trajéramos a Agustín, que es su hermano. Entonces, os voy a leer una reseña para que sepamos de quién nos va a hablar esta noche. Me imagino que será una conferencia coloquio, o sea que no simplemente él va a exponer, sino que esperará, me imagino, algo de nosotros. Agustín Rodríguez Teso es madrileño, 22 años al servicio de los demás a través de su ministerio. A primera vista uno diría que se encuentra ante un viejo roquero, o en el más piadoso de los prejuicios, delante de un presunto doble del Jesucristo de toda la vida. Aquel varón caucásico con la melena, barba y bigote de la iconografía religiosa más extendida. Luego resulta que no, pero casi. Agustín viene gastando la vida como sacerdote diocesano en Madrid, vinculado a dos parroquias con marcada vocación social: San Fermín, en el barrio obrero de Orcasitas, nacido con el desarrollismo de los años 60, y Santo Domingo de la Calzada, auténtico cuarto mundo de los gitanos rumanos, a solo 14 kilómetros de la capital. El estrecho contacto con la áspera realidad cotidiana de la vida en el margen ha ido curtiendo a Agustín en su particular cara a cara frente a las profundidades. Profundas decepciones, profundas cicatrices, también anhelos profundos. Por supuesto, para bregar con tales simas del alma, nadie mejor que un auténtico especialista. Mira usted por dónde Agustín Rodríguez, a la sazón presidente de la Federación Madrileña de Espeleología y miembro del grupo Espeleocandil, se mueve como pez en el agua en lo que la superficie esconde. Penetrar en la intimidad del terreno supone labor ardua, riesgos, sorpresas y a menudo la recompensa de un bello e inesperado paisaje. Palabras que evocan la orografía del ser humano, en su interior esquiva y fascinante. Allí donde solo los sabios acceden sin mapa. Escritor, teólogo, orador, conferenciante, conversador y casi de todo lo que un cura pueda o deba hacer. Comparte sus labores pastorales en Madrid con la práctica de la espeleología, una disciplina vinculada al montañismo que requiere de un temple especial, pues no se trata de escalar la cima, con C, de una montaña, sino de penetrar en las intimidades de la tierra para alcanzar la cima, con S, de una caverna natural. Pues, cuando quieras. Bueno, esto de las presentaciones nunca tiene nada que ver con el que se presenta, porque normalmente te cuentan así una serie de cosas que son difíciles de colocar y de ubicar. Pero bueno, teniendo en cuenta que hoy a las 9 de la noche juega el Madrid y el Barça, yo no sé si eso os afecta de una forma directa, pero de una manera indirecta yo creo que estamos todos afectados. Se paralizará el tráfico, los bares cerrarán, tendréis que estar en casa para organizar la familia, la cena y esas cosas, por lo cual vamos a intentar ir directamente al meollo de la cuestión. Y lo nuclear de lo que yo quería compartir con vosotros esta tarde y que pudiésemos ahondar un poco en ello, es algo que tiene que ver con todo este mundo que tenemos por delante en este momento en el que la Iglesia entera está envuelta en una situación de una cierta sorpresa ante una realidad que nos descoloca. Pasado mañana, desde hacía 600 años no había ningún papa que abdicara, pasado mañana queda vacante la silla de Pedro. Y yo creo que es un momento bonito para plantearnos la Iglesia desde una perspectiva de serenidad. Una perspectiva de serenidad porque nosotros somos otra cosa. Esto no es un partido político donde cuando se va alguien todo se resquebraja. Esto no es un grupo en el que nos planteamos estrategias para ver cómo vendemos mejor el producto. Esto no es una organización que simplemente intente ocupar un lugar más o menos destacado en la vida social. No es eso. Esto es otra cosa. Nosotros somos continuadores de una tarea y de una misión que se ahonda en convicciones profundas. Estamos en el año de la fe y por lo tanto podemos plantearnos con tranquilidad en qué creemos. Porque
si nosotros sabemos bien en qué creemos, los avatares que en la superficie de la historia muchas veces se van jugando, uno aprende a descubrir que lo mismo tampoco tienen tanta trascendencia. Estamos acostumbrados a dejarnos sorprender permanentemente por lo revuelto que está todo, pero difícilmente nos paramos y nos adentramos a contemplar lo que se esconde más allá. Esta tarde estaba viendo, como esta tarde no tenía nada que hacer, he llegado a mediodía, toda la tarde viendo la tele, ¿no? Y entonces estábamos viendo en casa pues lo que había. Y lo que había era permanentemente la convulsión ante todas estas situaciones de corrupción y de caos que estamos viviendo. Claro, no podía por menos que decirle a mi sobrina, algo más joven que yo, con lo que nos había costado intentar organizar esto, hay que ver qué lástima nos la están dejando. Es decir, ¿qué cosas son las que en el fondo nosotros nos pueden hacer permanecer de pie con tranquilidad y con serenidad ante un mundo tan sumamente equivocado? Pues posiblemente esas convicciones profundas que muchas veces afirmamos, repetimos, reafirmamos y volvemos a reafirmar. Es lo que decimos nuestra fe, aquello en lo que creemos tan firmemente que absolutamente nada ni nadie puede hacernoslo tambalear. Las experiencias de la fe son unas experiencias de encuentro. La fe no es otra cosa nada más que el encuentro con Dios. Y cuando uno se ha encontrado, ya se ha encontrado, ya se ha encontrado. Podrá dudar después de si esto va más por aquí o va más por allí, pero aquellas cosas que hemos vivido, lo que cada uno de nosotros en esta vida ha vivido y ha sido capaz de hacer consciente, y ha sido capaz de filtrarlo por el corazón, y de esa vivencia ha sido capaz de hacer una experiencia profunda, cuando nosotros nos encontramos ahí, entonces aquello de lo que tenemos experiencia ya no se mueve. Y Dios es una experiencia así, una experiencia fundante. Pero de vez en cuando necesitamos pararnos para recolocar todo eso, para redescubrir, para reafirmar, para redisfrutar de aquello en lo que creemos. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas, en la vida del cristiano, es una experiencia necesariamente que nos tiene que invitar al disfrute. Nosotros no hemos nacido para sufrir. No. Cada vez que me encuentro con alguien que dice hay que ver qué sufrimiento la vida, pero habrá que reasignarse, siento que no se ha encontrado con Dios, no se ha encontrado con el Dios de Jesús. Porque el Dios de Jesús ha venido a expresar de parte de Dios todo lo que merece la pena de esta vida nuestra. Dios se hace hombre. Y eso no es ninguna broma. Eso es una intuición que desde el mismo principio la experiencia religiosa ha intentado ir entendiendo. Al principio de los tiempos, cuando el hombre empieza a tener esa sensación de que hay cosas que se le escapan y empieza a intuir la presencia de alguien por encima de él con quien relacionarse, va intentando buscar explicaciones. Y en ese ir buscando explicaciones llega a la conclusión de que hay dioses, seres sobrenaturales que se escapan, que no dependen de los propios hombres, que están por encima de ellos y que además son capaces de influir sobre la vida de la humanidad. Y empiezan a darse cuenta de que en su vida pasan cosas buenas. Y dicen, pues es que hay dioses que nos ayudan. Y notan que les pasan también cosas malas. Entonces empiezan a decir, es que hay dioses que nos quieren hacer daño. E intentan empezar a relacionarse con los dioses. Intentan empezar a negociar con ellos. Intentan tener contentos a unos y a otros, a los dioses de lo bueno y a los dioses de lo malo. A los dioses de lo bueno para que nos hagan bien y a los dioses de lo malo para que se lo hagan mal al enemigo y que sean nuestra herramienta y nuestro instrumento para que puedan destrozar a aquellos que nos hacen daño. Porque en el fondo, seamos del tiempo que seamos e incluso de la religión que seamos, no hay otra cosa en nuestro dentro que un anhelo profundo de satisfacción, de felicidad, de confianza, de estar bien.
Y eso lo hemos buscado desde siempre. Más o menos el hombre era capaz de entender y de intuir que esa relación con Dios era posible. Pero faltaba un puntito, faltaba un plus. De alguna forma se terminaba necesitando una especie de contacto, aunque fuese simplemente de rozarse. Si nosotros cogemos las religiones antiguas, quizá la más sencilla para poder entender esto a lo que me refiero, sea la religión de los griegos, nosotros nos podemos asomar a su identidad religiosa y descubrir cómo hay dioses que vienen, que bajan a la tierra para relacionarse con la humanidad. Porque la humanidad necesita en cierto modo ese contraste. Y si me apuráis, porque hasta la misma divinidad necesita en algún momento entrar también en contacto con el hombre. Hay ahí como una búsqueda mutua en la que se aspira, se anhela a que haya algún lugar de conexión. Pero en el fondo, los dioses griegos no dejan de ser dioses, no son humanidad. Y cuando se aburren, o cuando las cosas empiezan a ponerse feas, porque esto de vivir a veces se pone feo, a veces se pone feo, muchas veces la vida pinta en bastos, y parece que a los dioses griegos eso no les gusta. Entonces el dios se despoja de su disfraz de hombre y se vuelve a su Olimpo, y si te he visto no me acuerdo. Sin embargo, ese mismo anhelo, la tradición judía y la tradición cristiana también le sigue dando vueltas. Y hay un primer momento en el que los judíos empiezan a tener conciencia de que no puede ser que haya dioses para lo bueno y dioses para lo malo. Hay un Dios, un único Dios. Y de ese Dios es de donde emana absolutamente todo. Tampoco puede ser un Dios caprichoso. No tiene sentido que Dios vaya jugando con nosotros, dándonos cosas buenas y dándonos cosas malas. Y entonces intenta empezar a pensar cómo poder objetivar su relación con Dios. Y decide, en un momento determinado, que porque Dios no es caprichoso, tiene que estar sujeto a un contrato. Ese contrato es la ley. De forma que cuando yo cumplo la ley, Dios se porta bien conmigo. Cuando yo no cumplo la ley, entonces Dios me castiga. Y entramos en esa dinámica que es curioso, ha durado hasta nuestros días. O sea, hay mucha gente que cuando pasa algo malo dice, ¿qué le he hecho yo a Dios? Fijaros que algo que empezó hace 4000 años todavía nos sigue entrando a nosotros, porque es una forma muy inmediata, muy intuitiva de entender la relación con Dios. Pero no funciona así. Y de hecho ya en el mismo judaísmo empiezan a aparecer sensaciones de que eso no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque a veces uno no hace cosas malas, no se salta la ley, y sin embargo la vida le empieza a pintar en bastos. Es la experiencia del libro de Job. Si nosotros cogemos el libro de Job, es el libro del justo que le va fatal todo. Y es el intento de explicar algo a lo que los judíos no terminan de dar explicación. Será después el tiempo de los profetas el que va a ir intentando desde Dios desvelar a su pueblo, a la humanidad, cómo tienen que funcionar las cosas, por dónde van los tiros. Y los tiros fundamentalmente van por un lado, que es el de decir, hay una forma nueva de vivir, que si te atreves a vivirla, tu vida se planifica. Y que empieza por asumir lo que eres, sin más. Descubrir que lo que tú eres es una verdadera maravilla. Pero claro, esa convicción de que lo que cada uno de nosotros somos es una verdadera maravilla, ¿quién la tiene? Es que no es fácil. Os levantáis por la mañana, antes de peinaros, antes de pintaros el ojo, antes de ducharos, y uno se asoma al cuarto de baño y se ve reflejado en el espejo. Sin toca y sin nada, o sea, según te levantas. Te asomas al espejo y ¿qué es lo que dices?